Pero fíjese que aquí en la historia, si seguimos, hermanos, la lectura, ¿verdad? Estamos en Juan 3, desde el 1, ¿verdad? Y fíjese que se desarrolla ya la historia de Nicodemo, ¿verdad? Cómo Nicodemo va a buscar al Señor en la noche. Ya usted sabe que buscar al Señor en la noche, ¿qué es? ¿Qué es buscar al Señor en la noche? A ver si estuvieron atentos. Avergonzarse del Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más era buscar Polibio? ¿Qué más era? A escondidas. Pero también era dejarse influenciar. ¿Por qué? Por lo que nos rodea, y no influenciar nosotros a los demás, ¿cierto? Entonces yo me quedo calladito, ahí me quedo apagado, no digo nada, no hago nada, no me identifico como cristiano. Y sepa usted que cuando usted se identifica como cristiano desde un principio, usted ya cierra muchas puertas al enemigo. Ya le va a ser más difícil caer en pecado. Entonces, fíjese que Nicodemo es ese tipo de cristiano, y eso analizábamos el domingo. Y se desarrolla la historia, ya lo leímos el domingo, y miren lo que dice en el 16, Juan 3:16. Dice, póngase sobre sus pies un momentito, por favor, y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba, dice. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario, ¿qué dice? Que él crezca, pero que yo mengüe. Tome su asiento un momentito y cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, en tu presencia, papá. Te rogamos, Padre, que nos ilumines, Señor, que nos hables, que nos dirijas, bendito Dios de gloria. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que hagas tu obra, Señor, en nosotros. Ayúdanos, bendito Dios. Guíanos, Padre poderoso, Padre glorioso. Toma, Señor, este tiempo en tus manos, papá. Toma cada vida, cada corazón, cada mente, cada uno, Señor, de mis hermanos, y háblanos. Dígale: Señor, hoy háblame también. Hoy también, Señor, enséñale a mi alma, Señor. Enséñale a mi alma, a mi mente, a mi corazón, bendito Dios.
En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Padre, y te doy honra, porque tú estás en este lugar, Señor. Y donde tú estás hay libertad, donde tu Espíritu está hay salvación. Oh mi Dios, gracias, porque nada somos nosotros. Tú eres todo, Señor, en todos y en todo, bendito Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Pon denuedo en mí para predicar tu palabra, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Dele. Amén. Le voy a tener aplaudiendo toda la noche para que no se duerma, hermano. Para que no se duerma. Fíjese que el Señor aparece, hermano, el Señor viene, el Señor lleva a cabo su ministerio. Mucha gente no creía en Él, mucha gente sí creyó. Mucha gente le tomó como un profeta, mucha gente le tomó como un enviado de Dios, pero mucha gente le tomó como el Salvador, el Mesías, el que iba a rescatar al mundo. ¿Sí? Fíjese que mucho dice de lo que nosotros pensamos de Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo? Salvador. ¿Qué más es Cristo para nosotros? Nuestro maestro. Pero no puede desligarse la palabra maestro de la palabra Salvador, porque acuérdense Nicodemo cómo lo reconoció, solo como un maestro bueno, solo como maestro nada más. Entonces no puede desligarse jamás la palabra redentor. Usted no puede olvidarse jamás de la palabra redentor. Diga conmigo redentor. Diga conmigo cordero. ¿Verdad? Porque eso dice Isaías, que Él fue el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Entonces ahí está el redentor. ¿Sí? Diga conmigo Salvador. Ahora diga conmigo Señor. ¿Qué significaba Señor? Amo, ¿verdad? O sea, es el que me va a dirigir a mí, el que me dice lo que tengo que hacer. No es el pastor el que dice lo que tiene que hacer, no es el hermano, no es la hermana, no es el esposo, no es la esposa. ¿Quién es? Es Dios, es el Señor, es su palabra la que debe guiarnos, lo que debe formarnos. Entonces, cuando nosotros perdemos hermano, esa mirada, esa visión, el cristianismo se vuelve vano, el cristianismo no sirve. Y yo le comentaba, hermano, que el Señor me dejó ver algo aquí, porque el Señor está hablando, el Señor está expresando eso, y está hablando con Nicodemo, y el Señor le está explicando a Nicodemo, y Nicodemo no entendió, y nunca entendió Nicodemo. Y acuérdense que al final, cuando Cristo murió, Nicodemo, ¿qué fue llevando? ¿Qué le fue llevando a Cristo? Incienso, mirra y aloe, dice, ¿verdad? Mirra y aloe. ¿Pero a qué le fue llevando? ¿Al cuerpo muerto o al Cristo resucitado? Al muerto. O sea que toda su vida vivió buscando a un Cristo muerto, como muchos cristianos viven con un evangelio muerto, con un Cristo muerto. Entonces eso no tiene sentido. No hay sentido. Sino que la palabra dice que el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios para destrucción de fortalezas. Eso es lo que es el evangelio. Pero así como Nicodemo es un tipo de cristiano, fíjese que Juan el Bautista es un tipo de ministro. Y yo quiero enseñarle esto, porque esto es parte de la visión de una iglesia. Esto es parte de la visión, escúchenme por favor, esto es parte de la visión de una iglesia. Una iglesia no es un lugar, una iglesia no es una casa. Una iglesia es un grupo de personas que buscan a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús tenía iglesia, ¿sí o no? Claro que sí, porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor y vosotros sois mis ovejas, les dijo, ¿verdad? Entonces fíjese que ya Cristo tenía iglesia. Para los que piensan que no debe haber iglesia, hermano, Cristo tenía iglesia y Él era el pastor y tenía su rebaño. Es más, Cristo dijo que Satanás, el propósito del enemigo era matar al pastor para que el rebaño fuera dispersado. Heriré al pastor, dijo, y el rebaño será dispersado. Entonces, fíjese, hermano, que así como Nicodemo es un tipo de cristiano ciego, un tipo de cristiano que no entiende el evangelio,
que no conoce a Cristo, que solo va a la iglesia por costumbre o por obligación o por fuerza o por compromiso, pero que vive buscando a un Cristo muerto, porque cada vez que va a una fiesta termina contaminándose con todo. En su trabajo no influencia a nadie con la palabra, sino que todos le influencian a él o a ella. Es un tipo de cristiano muerto, es un tipo de cristiano que va tras un Cristo muerto. Juan el Bautista es un tipo de ministro que, hermano, pierde la dirección, pierde el rumbo también. Y hay algo que me impacta mucho, porque fíjese en el 22, dice, y hay mucho para hablar, hermano, en el 16 al 20, 3:16 al 20, pero no quiero entrar ahí. El domingo, si Dios lo permite, entro ahí porque quiero hablar de un tema matrimonial. El domingo, si Dios me lo permite. Pero fíjese lo que dice en el 22, en el 3:22. Después de esto dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estaba ahí con ellos. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Estaba bautizando, dice. Aunque más adelante dice que él no bautizaba, sino sus discípulos. Pero hay algo que me impacta mucho, y es, mire, que más adelante aparecen los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan empiezan una discusión. ¿Con quiénes? No, con los discípulos de Jesús no dice. Léalo, en el 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Acerca de la purificación. Esto hermano, me quebranta el corazón. Porque, escúcheme, Cristo llega al mismo lugar donde estaba Juan el Bautista. Cristo llega al mismo lugar. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? ¿Qué vino a hacer? ¿Para quién? Para el Salvador. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Salvador. Y resulta que el Salvador está bautizando, está predicando con sus discípulos, y en el mismo lugar se encuentran los discípulos de Juan. Y Juan, ¿qué sentido tenía el bautizo? Esto es lo que más, hermano, me quebrantaba. ¿Qué sentido tiene el bautizo? ¿Para qué alguien se bautiza? ¿Para qué se bautiza la gente? ¿Para qué se bautiza? Para perdón de pecados. Pero también se bautiza en agua, me refiero en agua. Por cierto, ¿quién no es bautizado en agua todavía aquí? ¿Quién no se ha bautizado? ¿Usted es bautizado en agua? ¿Sí? ¿Cierto? Bolivia. Bolivia, ya el resto son bautizados. Si Dios lo permite, en el convivio vamos a tener los bautizos. Si Dios lo permite, si no lo tendremos más adelante. Pero escúchenme, el bautizo representa el sacrificio de Cristo. Cuando tú te sumerges en el agua, ¿qué representa? La muerte de Cristo. Escuchen, te pierdes en el agua, Cristo murió, yo también muero con Cristo. Fíjate lo que significa. Te pierdes en el agua. Por eso es que el bautizo no es echando agüita en la cabeza, sino tienes que desaparecerte en el agua. Inmersión, ¿sí? Sumergirse, desaparecerse en el agua, que representa la muerte de Cristo. Con Cristo estoy muerto, dice el apóstol Pablo. Y con Cristo estoy, cuando te levantas del agua, ¿qué significa? La resurrección de Cristo. Con Cristo estoy juntamente resucitado. Eso significa el bautizo. Juan el Bautista lo sabía, claro que lo sabía. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba a la gente? Hermano, el bautizo tiene que llevar a la gente a Cristo. El bautizo tiene que llevar a la gente a conocer, a amar a Cristo, a seguir a Cristo, a buscar a Cristo. Lo que me sorprende aquí es que Juan está bautizando y los discípulos de Juan están bautizando, pero ¿qué sentido tenía ya el bautismo de Juan el Bautista si ya Cristo estaba allí y Cristo estaba bautizando? ¿Qué sentido tenía que Juan el Bautista esté bautizando y Cristo esté ahí? Pero Juan el Bautista seguía teniendo sus discípulos y seguía teniendo él. Y dice la palabra que los discípulos de Juan empezaron a discutir con los judíos. ¿Pero qué estaban discutiendo? Sobre la purificación. ¿Qué es la purificación?
¿Qué es la purificación? Es lavarse las manos antes de comer. ¿Sí? Ese era el rito de la purificación judía. Lavarse las manos. Por eso es que acuérdense que a Jesús los discípulos de Juan, los fariseos le dijeron: ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Porque había un rito de purificación. Para los judíos el lavarse con agua era un rito, ¿sí? Antes de participar de la comida o de alguna ceremonia religiosa. Ahora, yo quiero que usted me entienda hasta el día de hoy. Yo quiero que usted me entienda aquí esto. Porque, mire, ellos se estaban lavando las manos y estaban discutiendo con los judíos sobre un rito de purificación que viene a ser igual a ¿qué? A buenas obras. Diga conmigo: buenas obras. El tipo de Juan el Bautista, el tipo de ministro de Juan el Bautista es, hermano, el tipo de ministro que pierde la dirección. ¿Para qué está el pastor en la iglesia? ¿Para que la gente solo haga buenas obras? ¿O para qué? Para que conozcan a Cristo. Déjenme decirle una cosa, hermano. Yo puedo darle un buen consejo, pero ¿sabe por qué puedo darle un buen consejo? Porque he conocido a Cristo y he conocido la palabra de Dios. Pero si no conociera a Cristo, hermano, tal vez pudiera darle un buen consejo para que usted se porte bien, pero ¿sabe que yo no estaría haciendo absolutamente nada? Porque para tener un buen consejo, usted puede ir a un psicólogo y el psicólogo le va a dar, si es que el psicólogo también conoce algo de la palabra de Dios, le va a saber dar un buen consejo. ¿Quién más te puede dar un buen consejo? Polibio. Aparte de la iglesia, ¿quién más te puede dar un buen consejo? Los padres, gloria a Dios, los padres. ¿Quién más te puede dar un buen consejo, Alejito? Mi suegra, amén, tu suegra te puede dar un buen consejo. ¿Quién más te puede dar un buen consejo? John. Los abuelos, ¿verdad? Pero el evangelio no se trata solo de buenos consejos. ¿De qué se trata el evangelio? Tampoco. ¿De qué se trata el evangelio? Tampoco. ¿De qué se trata el evangelio? Cualquiera te puede dar buenos consejos. ¿De qué se trata? De ir en pos de Cristo. Cristo, poner mi mirada en Cristo y caminar en pos de Él. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Allá va Cristo, allá voy yo. ¿Dónde está mi Cristo? Cristo dijo: voy a preparar morada para que vosotros estéis donde yo estoy. Amén, yo quiero estar allá. Yo me voy para allá. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde se dirige? ¿A dónde? ¿A dónde se dirige usted? Diga conmigo: a las moradas celestiales. Una vez más, a las moradas celestiales. Diga que Cristo tiene preparado para mí, porque Él me lo prometió. Es eso. Ese es el sentido correcto del evangelio. Ahora, yo quiero que usted se ponga a pensar que los discípulos de Juan estaban peleando con los judíos por cómo hacer buenas obras. O sea que en un punto ellos perdieron la dirección y ellos se concentraron solo en ¿qué? En lo que se concentra el judaísmo hoy en día, que es hacer buenas obras y nada más. Pero ¿cómo yo puedo concentrarme en hacer buenas obras y tengo a Cristo allí al lado mío bautizando y no les interesa? Si iban a discutir con algo, ¿de qué debían discutir los discípulos de Juan? A ver, hermano, yo prefiero que se le revele, hermano. ¿De qué debían discutir? ¿Cuál debía ser el motivo de discusión de los discípulos de Juan? ¿Cuál debía ser? Tenían a Cristo al lado y lo vieron que estaba bautizando. Y se fueron donde Juan y le dijeron: mira, Rabí, le dijeron, el que tú reconociste está bautizando. Y le fueron a decir a Juan: está bautizando. Y sí, que sigan nomás bautizando allá. Y ellos cogieron y se pusieron a discutir con los judíos acerca de las buenas obras, de la purificación, que son obras. ¿Cuál debía ser el motivo de discusión de los discípulos de Juan?
¿Para qué vino Juan? Para preparar el camino ¿a quién? A Cristo. Cristo apareció. ¿Qué tenían que hacer Juan y sus discípulos? ¿Qué tenían que hacer? Seguir a Cristo. Juan tenía que coger a sus discípulos y decirles: discípulos, ustedes me siguieron a mí hasta aquí. Aquí asomó el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de zafar ni sus sandalias. A él seguir, síganlo a él. Así que vámonos todos en pos de él. Ustedes ya no son mis discípulos, ahora ustedes son discípulos ¿de quién? Esa debía ser la obra de Juan. Esa debía ser la actitud de Juan el Bautista. Pero no lo hizo. No lo hizo. Escúchenme. Y así como Juan, escúchenme una cosa, Juan perdió la dirección. Muchas iglesias han perdido la dirección. Déjenme decir esto. Muchas iglesias corren el peligro de perder la dirección, donde los pastores son un tipo de Juan el Bautista. Muchos ministros, pastores de iglesias evangélicas se convierten en Juanes Bautistas, que a la gente les hacen concentrar en buenas obras, pero que Cristo, que siga nomás ahí Cristo bautizando con sus discípulos. Yo no tengo que saber nada con Cristo, pero acá me quedo con mi Juan. ¿Por qué la gente se quedó con Juan? Yo le voy a decir algo, hermano. ¿Por qué se quedó con Juan la gente? A ver, ¿por qué se quedaron con Juan? ¿Por qué se quedaron con él? Porque no creía en Cristo. Vamos a ser más lógicos. No, Juan les dijo: seguidlo a él, pero no lo siguieron. Y Juan tuvo sus discípulos hasta el día que murió. Porque le hicieron a Juan como si fuera. Diga conmigo: por los sentimientos, por el cariño que le tenían a Juan sus discípulos, por el cariño, sí, por el cariño que le tenían, por los sentimientos que había en el corazón de ellos hacia su rabí, hacia su maestro. Yo le voy a decir una cosa, y esto, hermano, yo le enseño esto, y esto es peligroso para mí. Yo no sé, pero tengo que enseñarle. Diga conmigo: el Evangelio de Cristo. Una vez más, el Evangelio de Cristo no se trata de sentimientos, se trata de Cristo. Aparece Cristo y dice: síganlo. Pero la gente dice: no, yo amo a Juan, yo lo amo mucho, él es mi maestro, él es mi rabí. Fíjese cómo le decían rabí. Rabí no se le dice a cualquiera. Cuando tú le dices a alguien rabí, bueno, aunque ese término no se usa hoy, pero en el tiempo de Jesús, cuando tú le decías a alguien rabí, era tan grande. Déjeme decirle una cosa, que incluso la persona que le decía rabí a alguien y lo consideraba su maestro, estaba preocupado de las necesidades de su maestro. Me refiero a si come, si se viste. Estaba preocupado de las necesidades. Y si le decían a Juan el Bautista rabí, ellos le sustentaban a Juan el Bautista también, económicamente me refiero. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando alguien le decía a alguien rabí, no era solo mi profesor o mi profesor, como dicen la cosa. No, es que esa persona estaba involucrada y decía: no, él es mi rabí. Yo cada semana voy a ir a dar una ofrenda a mi rabí para que él se sustente. Eso significaba ser un rabí. ¿Sí me está entendiendo? Cuidado, no vaya a pensar mal, no vaya a pensar que le estoy diciendo que traiga dinero cada semana. No. Porque yo no soy rabí de nadie. No, porque Cristo lo dijo: no llaméis a nadie rabí, porque un solo es vuestro rabí. ¿Quién es vuestro rabí?
es Cristo. Ese es vuestro rabí. ¿Qué soy yo? ¿Yo qué soy? Yo soy un pastor. Yo soy amigo del novio. Eso dice Juan el Bautista. Los ministros somos amigos del novio. Pero pasa algo. Escúcheme y présteme mucha atención porque esto es delicado. Resulta que yo soy enviado como amigo del novio y soy enviado a preparar a la novia. ¿Para qué? Para cuando llegue el novio. La novia es la iglesia, la novia de Cristo. Pero resulta que la novia se termina enamorando del amigo del novio. ¿Qué le parece eso? El amigo del novio viene a preparar a la novia para su encuentro con el novio, pero resulta que la novia termina enamorándose del amigo. Eso es lo que les pasó a los discípulos de Juan. Él vino a preparar a la novia y él mismo lo dice, usted lo acaba de leer. Yo no soy el Cristo, yo soy amigo del novio, dice. Y yo me alegro de escuchar al novio, yo me alegro, dice, de escuchar al novio, pero yo no soy el novio, les está diciendo. Pero ¿por qué no los discípulos entonces no dijeron, entonces nos vamos con Cristo? ¿Por qué no se fueron con Cristo los discípulos? Se quedaron con Él. Por sus sentimientos, por sus emociones. Porque nosotros los cristianos somos tan sentimentales, los seres humanos somos tan sentimentales, que si el ministro se va a la quebrada, muchos de los cristianos van con el ministro también y se botan a la quebrada. Emociones, sentimientos. ¿Sabe qué me dijo alguna vez un hermano de una iglesia X? No le voy a decir el nombre porque no me gusta el chisme. Esta hermana me dijo, cuando yo iba a predicar en la cárcel, ahí ella llegaba los domingos y se sentaba a escuchar, los sábados se sentaba a escuchar. Y un día me dijo, yo quisiera, me dijo, ir donde usted. Así me dijo, yo quisiera ir donde usted. Porque le escucho predicar, dice, yo quisiera ir donde usted predica, a su iglesia. Pero dice, lo que pasa es que no puedo dejar mi iglesia, porque es que amo tanto mi iglesia, dice, tengo tanto afecto a mi iglesia, tengo tanto cariño a mi iglesia, que no puedo, dice, salir de ahí. Y le voy a decir algo, me dijo, escúchame, en mi iglesia hay cosas horribles, y me empezó a contar cosa por cosa de lo que hacían ahí, cosa por cosa. Y me decía, así como se lo voy a decir, mi iglesia apesta de todas las porquerías que se hacen allá adentro, pero no puedo salir de ahí porque amo mi iglesia. Miren, ¿qué pasaba con esta cristiana? Él se terminó enamorando ¿de quién? ¿Del novio o del amigo del novio? El amigo del novio se terminó enamorando. Cosa que cuando Cristo le ofrece un camino diferente, le ofrece un camino nuevo, ¿para qué? Para que se enamore verdaderamente del novio. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya sus sentimientos están ligados hacia el hombre. Y hay de los ministros que terminen enamorando a las iglesias de ellos, en vez de enamorar a la gente de Cristo, porque van a tener que dar cuentas a Dios por eso. Van a tener que dar cuentas a Dios. Pierden la visión de Cristo. Pierden la visión. Ya no es Cristo. Ya no es vamos en pos de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Vamos a alabar a Dios. Vamos a seguir a Dios. Vamos a caminar en pos de Dios. Imagínense, para que me diga, mi iglesia apesta, pero amo mi iglesia y no puedo salir de allí. Algo está mal en esa persona. Algo está mal. Porque si yo estoy en una iglesia y veo que pisotean el nombre de Cristo, la palabra de Dios es pisoteada, y cogen, hermano, y la Biblia la leen, pero hermano, al mismo tiempo la pisotean y barren con la Biblia el piso,
Hermano, yo voy a decir, no, mi amor por Cristo es más grande. Aquí están pisoteando la palabra de Dios. Yo me hago un lado. Yo me voy. Señor, guíame a donde tú me digas que yo voy a ir. Pero yo, por mi amor a Cristo, yo no voy a consentir que el nombre de Cristo sea pisoteado, que con la palabra de Dios se haga cualquier cosa. ¿Dice amén o no? Amén. Esto es peligroso, yo le digo, pero tengo que enseñarle. Porque si en algún momento yo empiezo a hacer las cosas que a mí me dan la gana, usted tiene que entender que su amor, ¿hacia dónde tiene que estar? ¿Hacia el amigo del novio o hacia el novio? Hacia el novio, hacia Cristo. Y usted, por ese amor a Cristo, usted tiene que decir, ¿verdad? Si ve que el ministro está mal, usted tiene que decir, varón, mire, Cristo viene. Usted arrepíntase porque Cristo viene. Póngase bien, póngase en orden. ¿Para qué? Para que se salve usted también. Y no decir, no, es que es mi pastorcito, mi pastor, no puedo decirle nada porque es el ungido de Jehová, pero ve cómo vive. No, eso no sirve, eso no está bien. Entonces, Juan el Bautista, Nicodemo es el tipo de cristiano ciego, y Juan el Bautista es el tipo de ¿qué? De pastor ciego. Es el tipo de pastor que perdió la visión, que perdió el objetivo. Y le vienen a decir, y hay algo que me impacta mucho aquí, que los discípulos le vienen a contar y le vienen a decir, mira, el que tú reconociste, dice, o sea que se acordaban o no se acordaban de Cristo. De que Juan dijo, él es el Cristo. ¿Ven? Fíjese, ¿en dónde está eso? Fíjese ahí, en el 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dice, fíjese, bautiza, y todos vienen a él. Y me impacta la respuesta de Juan el Bautista, hermano, me quebranta esa respuesta, porque me deja ver algo, hermano, aquí. Ya se lo voy a decir. Y respondió Juan y dijo, ¿qué le dijo Juan? No puede, ¿quién dice? El hombre recibir nada si no le fuese dado de Dios. Wow. Cuando leí eso, hermano, déjeme decirle una cosa. Tal vez antes leí esto, pero no lo medité mucho. Pero ayer cuando lo leí, hermano, lo pude meditar. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué dice eso? No puede el hombre recibir nada. Subraya esa palabra, el hombre no puede recibir nada. O sea que, ¿quién era Cristo, hermano? ¿Era el Mesías? ¿Era el Salvador? ¿Era el que él venía a preparar? ¿O era un hombre nada más? Un hombre común y corriente. ¿Quién era Cristo para Juan? Lo que yo veo es que aquí Juan no está seguro. Juan no está seguro de quién mismo es Cristo. Un día Juan dice, Él es el Cristo. Al otro día dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuese dado por Dios. Pero hey, Juan, estás hablando de Cristo, no estás hablando de cualquier hombre. Es el Cristo. ¿Cuál debía ser la respuesta de Juan el Bautista? ¿Cuál debía ser la respuesta? Amén, yo di testimonio, Él es. Nuevamente recalcarle, seguirle a Él. Pero no responde eso. Lo que Él dice es que el hombre no puede recibir nada. Y esa palabra hombre, hermano, es alguien que nace de mujer. Es cualquier persona. Pero Cristo no era cualquier persona, hermano. Entonces, ¿qué pasaba con Juan? Un día dijo, Él es el Cristo. Y al otro día, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Tanto es así que cuando Juan estaba preso, ¿qué mandó a preguntar con sus discípulos? ¿Eres tú el Cristo? ¿O debemos esperar a otro? ¿Qué mismo Juan? ¿Crees? ¿No crees? ¿Es? ¿No es? ¿Sí se da cuenta que lo que nosotros somos engendramos en la gente? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Era un ministro que dudaba. ¿Sabe qué es un ministro que duda? ¿Sabe qué es un ministro que duda? Escúchenme. Esto es esencial que yo le enseñe.
Un ministro que duda es un ministro que no sabe qué hacer para hacer crecer la iglesia. No sabe. Y dice, quiero hacer crecer la iglesia, pero no sé cómo. Dice, vamos a ver, ¿qué hacemos? Y se pone a ver, se acerca Navidad. Vamos a hacer el cumpleaños de Jesús. Vamos a hacer el cumpleaños de Jesús. Vamos a hacerlo. Separamos un lugar grande, llamamos gente, que la gente vaya ahí y que la gente entre. Vamos a hacer crecer. Pero si no nos da resultado, vamos a hacer otra cosa, vamos a intentar con otra cosa. Vamos por la música. Y si no nos da resultado, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer esto de acá y vamos a hacerlo de acá. Y así están muchos ministros, probando a ver qué resulta, a ver con qué crece la iglesia, a ver con qué hacemos, damos de comer a la gente, bueno, demos de comer a la gente, pero bueno fuera que dieran de comer a la gente por amor a la gente, no por hacer crecer la iglesia. Porque para hacer crecer una iglesia no hay un secreto más que lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Nadie viene a mí si mi Padre no le... nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y en la iglesia del principio, en Hechos, dice que Dios añadía a la iglesia a los que debían ser, ¿qué dice? Salvos. O sea, ¿quién añade gente a la iglesia? Es Dios, es el Padre. Ni siquiera, usted diga Dios, bueno, pero es el Padre. El Padre es el que añade gente a la iglesia. Cuando el Padre dice, mira, a ver, esta oveja la voy a mover para acá, esta oveja la voy a poner acá, esa oveja la voy a poner acá, esa oveja la voy a traer acá, es el Padre. Yo puedo organizar un montón de eventos y a la final me voy a quedar, hermano, con 100, o me voy a quedar con 5, me voy a quedar con 20, hermano, eso es lo de menos. Pero cuando un ministro duda, no sabe, y está probando a ver con qué le atinamos, con qué le atinamos. Era chistoso cuando en la misma cárcel, porque había 2 personas que estaban encargadas de evangelismo, y estas personas ya no sabían qué hacer para que la gente vaya a la iglesia el sábado. No sabían qué hacer. Y dicen, vamos a regalar jabones. Vamos, porque ahí la gente viene así. Y llevaban cajas de jabones. La gente cogía los jabones y nunca más asomaban por la iglesia, ¿no? ¿Qué hacemos? Llevemos esto. Vamos, y iban llevando un montón de cosas. Está bien, vamos llevando. Y llevaron, y la gente, hermano. Cristo, ¿no? ¿Dónde también estará Cristo? ¿Por qué iba la gente? Para que les regalen lo que les daban. ¿Sí se da cuenta? ¿Se está dando cuenta o no se está dando cuenta? No sé si me hago entender, hermano, de un ministro que no tiene la visión correcta. Entonces, cuando llego a la iglesia, me dicen, los hermanos esos me dicen, tenemos que hacer actividades para que la gente venga, para que se integre la gente a la iglesia, para que se integren acá los hermanos. Y yo les dije, hermanos, yo lamentablemente no tengo tiempo para hacer actividades, pero lo único que yo tengo tiempo, le dije yo, es para predicar el sábado. Yo predicaba desde a las 9 de la mañana empezaba el culto, casi hasta la 1 de la tarde que terminaba. Yo les digo, yo solo tengo ese día tiempo para poder ayudar, porque yo también tengo la iglesia acá y también mi trabajo y mi familia. Entonces yo digo, hermanos, yo puedo predicar ahí. Esa va a ser mi forma de colaborar y todo eso. Entonces vamos a predicar, vamos a orar, vamos a empezar a orar, vamos a pedirle a Dios que haga las cosas. Y de pronto, hermano, llegamos un sábado, habían 4 personas, me parece que había 4 personas, no había más. Y empezamos a predicar, hermano, empezamos a cantar, empezamos a hacer alabanza, empezamos a hacer adoración y empezamos a predicar. Y en la mitad de la alabanza y de la predicación, hermano, ya estaba mitad de la iglesia llena.
habían venido para que les den los jabones, porque eso les daban. Y yo les dije, hermano, ya antes de la prédica ya estaba llenita la iglesia, ¿ya? Pero estaban buscando el jabón. Incluso me dijeron, por favor, ¿dónde están los jabones? ¿Dónde están la pasta? Los estos, porque algunos querían coger ya para irse antes de que se acabe el culto. Entonces yo les dije, no va a haber ni jabones, no va a haber nada de eso. Primero van a escuchar la palabra de Dios. Y cortamos, hermano, cortamos eso, los jabones y todo eso. Dejamos para después de un mes, después de un mes y medio. Y vamos a la palabra, hermano, a la palabra. Era algo hermoso, ¿sabe qué? Los familiares de los presos que venían se ponían ahí, cosa que la iglesia era más grande que este local. La iglesia, hermano, estaba la gente parada, estaba hasta la puerta, estaban afuera parados la gente ahí, pero no había nada de jabón, nada de eso, y era sábado tras sábado, sábado tras sábado, sábado tras sábado, y cuando yo llegaba allí a hacer la fila donde los me encontraban a veces los familiares de los presos y me decían, pastor, qué bueno que haya venido, no se olvide, no deje de venir, venga, dice, porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios, la gente necesita escuchar la palabra, la gente, hermano, y era algo hermoso, cosa que estaba la gente y los familiares ahí, era algo precioso, pero ya no era el jabón, o sea, ya no era toma el jabón para que vengas a escuchar. ¿Qué era ahora? ¿Qué era? Era un verdadero deseo de buscar a Dios. Era un verdadero deseo de buscar a Cristo. De ahí unos dos, sí, dijeron, si no van a dar jabón, ¿para qué me llaman? ¿Verdad? Y se fueron, hermano. Se fueron y no volvieron. Pero el resto ya, hermano, cambió su misión. Entonces, fíjese que Juan el Bautista es tipo de ministro, del ministro que pierde, hermano, pierde completamente la visión. Se acerca Navidad, usted va a ver un montón de actividades por Navidad que las iglesias van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen todas esas actividades? Para que la gente conozca supuestamente la palabra de Dios. Pero Cristo no está ahí, hermano. Cristo no es el centro. Aunque dice, no, pero es el nacimiento de Jesús. Pero no es el centro, Cristo. ¿Cuándo tú sabes que Cristo es el centro? ¿Cuándo tú sabes que Cristo es el centro? Por la obediencia. Los discípulos de Juan estaban discutiendo de la purificación. Y yo le pregunté, ¿qué debían discutir los discípulos de Juan? ¿Cuál debía ser el motivo de discusión de ellos? Seguir a Cristo. El Cristo. Porque tenemos alguien que dice ser el Cristo. Escúchenme. ¿Estaba o no estaba ahí Cristo? Cristo estaba ahí, estaba bautizando. ¿Sabe cuál debía ser la discusión de los discípulos de Juan con los judíos? La discusión de ellos debía ser el Cristo. ¿Cuándo iba a venir? ¿Cómo iba a venir? ¿Cómo se iba a manifestar el Cristo? O sea, ellos tenían que estar esperando, hermano, que se lleve a cabo la profecía. Pero lamentablemente no era eso. Entonces, fíjese que los discípulos de Juan y la iglesia de Juan, porque Juan era, hermano, él era el pastor y tenía sus discípulos. O sea que Juan también venía a ser una iglesia. Estaban preocupados solo por las buenas obras. Estaban preocupados solo por hacer sus ritos de purificación. Pero el Cristo estaba bautizando al lado. Y a ellos no les importaba seguir a Cristo, sino que sus sentimientos les llevaron a mantenerse enamorados, podría yo decir, del amigo del novio. Que jamás te pase eso, iglesia. Si alguien va a abrir una obra, si alguien va a hacer algo, Cristo tiene que ser el centro de eso. Que se enamoren de Cristo, que Cristo sea el motivo por el cual ellos van, no el jabón.
Eso yo les decía a estos hermanos que eran evangelistas: hermanos, ustedes no están haciendo realmente nada, ustedes están llevando jabón nada más. ¿Y qué más está pasando? La gente no quiere saber la palabra, la gente solo quiere coger su jabón y quiere irse sin que acabe la palabra. Y les pegué una repelada, hermano, ese sábado, el primer sábado. Yo dije, si no me vuelven a invitar, no importa, dije yo. Igual les voy a pegar una buena repelada. Y la sorpresa es que volvieron el siguiente sábado, y el siguiente sábado, y así durante un año, hermano, y volvieron, y volvieron, y volvieron. Hasta que se levantó alguien, una mujer, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella tenía el poder de la iglesia en sus manos, y como vio que la gente ya me estaba mirando a mí como pastor ahí en la iglesia, entonces ella se puso así, para que la gente no se dejara guiar por el pastor, sino que ella dijo: no, yo aquí soy la que manda, yo aquí soy la pastora, dijo. Pero yo dije: yo no me opongo, si usted quiere ser la pastora, sea usted la pastora, yo no me opongo. Yo lo que quiero hacer es guiar a la iglesia a Cristo, nada más. Pero fíjese, yo quiero que usted entienda eso. Si se da cuenta cómo una iglesia puede andar haciendo cualquier cosa, pero menos ir en pos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Juan el Bautista con su iglesia y tenemos a Cristo con su iglesia. ¿Y Juan el Bautista para qué vino? ¿No era para ir llevando a la gente a Cristo? ¿No era para eso? ¿Y qué está haciendo? Se queda con su iglesia. Y está ahí Juan el Bautista guiando a los suyos, y cuando muere Juan el Bautista, está a punto de morir, les manda a sus discípulos a preguntar. En vez de decirles a sus discípulos: miren, discípulos, yo me tiré las cuadras. O sea, ¿qué hubiera sido lo bueno que Juan el Bautista hubiera dicho? Yo admiro mucho a Juan el Bautista, lo admiro mucho, pero yo veo que aquí algo hizo mal, y yo como pastor tengo que aprender de eso para no cometer el mismo error. ¿Qué es lo que Juan el Bautista debía hacer antes de morir? Decir: siervos, yo me equivoqué, pero por favor vayan y síganlo. Vayan en pos de él, porque ya yo voy a morir. Ya los días de Juan estaban contados. Él ya sabía que pidieron la cabeza de él. Vayan, busquen a Cristo y síganlo, vayan en pos de él. ¿Pero qué manda hacer Juan? Manda a preguntar si él es el Cristo. ¿Y a quiénes les mandó a preguntar? A sus discípulos, hermano. O sea que la duda que había en el corazón de él, ¿qué pasó? Les pasó a sus discípulos. La duda que había en el corazón les pasa a sus... Por eso es que los ministros, escúchenme, por eso es que la palabra dice: todo el que quiera ser obispo, sepa que puede recibir doble condenación. Porque lo que hay en mi corazón es lo que yo le engendro a usted, lo que yo le paso a usted. Si en mi corazón hay certeza segura de quién es Cristo y de para qué estamos aquí y de qué estamos haciendo en esta iglesia y de por qué estamos aquí, por qué yo abrí la iglesia, por qué hace 6 años yo dije: Señor, en tu nombre voy a abrir la iglesia. Si en mi corazón hay esa certeza, eso es lo que yo le voy a contagiar a usted, lo que yo le voy a enseñar a usted. Pero si yo ando dudando, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi casa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y mi tiempo? ¿Y esto que el otro? ¿Y mis sueños? No, yo estoy dudando. ¿Qué voy a pasarle a usted? Lo mismo. Le voy a enseñar lo mismo. Y Juan les pasa eso a sus discípulos y le dice: vayan y pregúntenle si él es el Cristo. Y los discípulos bien mandados van: Señor, nuestro maestro nos manda a preguntarte: ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a otro? O sea, Juan el Bautista terminó, hermano, de destruir lo poco que quedaba, hermano. Me refiero a sus discípulos, porque Cristo les dice: vayan y díganle a Juan
lo que han visto y han oído. Los ciegos, ¿qué dice? Los ciegos oyen, dice, ¿no? Los sordos ven. Los ciegos ven. Los muertos son resucitados. Los sordos oyen. Y a los que están presos se les da libertad. Vayan y cuéntenle, vayan y díganle. Y ellos bien mandados se dan la vuelta y van a avisarle a su maestro todo lo que Jesús les dijo. Y cuando ellos están yendo, Cristo dice: ¿quién es Juan? Para finalizar, con esto finalizo. ¿Quién es Juan? ¿Qué salieron a ver? Dice. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre con vestidos elegantes? No, dice. No. Un profeta. Y mire que Cristo habla bien de Juan. Y más que profeta, dice. Porque de este es de quien se habló. Voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, enderecen las sendas. Más que profeta. Pero, dijo el Señor, les voy a decir algo. En la tierra no ha nacido hombre más grande que Juan el Bautista. No, no ha nacido. Pero en el cielo, el más pequeño es más grande que él. O sea que Juan perdió su salvación. No perdió su salvación. ¿Pero qué perdió? ¿Qué perdió Juan? Su estatura espiritual. El más pequeño es más grande que Juan. O sea que Juan era el más pequeño de los pequeños. Y eso no era bueno en el reino de los cielos. Porque el Señor dijo: el que aquí es más pequeño, allá va a ser el más grande. Pero de Juan dijo: él es el más pequeño de los pequeños. ¿Sí se da cuenta, hermano? Juan el Bautista es un tipo de ministro que pierde la dirección, pierde la visión y arrastra con él a todos los que leen. Por eso tenga cuidado a quién usted está siguiendo, cómo usted está viviendo su vida espiritual. No es que el pastorcito dijo, el pastor dijo, la hermana dijo. No, la palabra de Dios dice, Cristo enseña. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Así es como la iglesia debe guiarse. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar orando. Padre celestial, Padre santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu palabra. Gracias, oh mi Padre celestial. Queremos rogarte, queremos pedirte, Señor. Primero, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, quedó como ejemplo para nosotros. Quedó como ejemplo para que sepamos hacer lo correcto. Padre, perdónanos. Oh, mi Dios, queremos rogarte, Señor, encarecidamente. Queremos pedirte, Señor, de la manera más grande que podamos pedirte, Padre, que no permitas que perdamos la visión, que no permitas que perdamos la dirección, que nuestros sentimientos no nos engañen, que nuestras emociones no nos engañen para ir en pos de los hombres y no en pos de Cristo. Algo pasó con los discípulos de Juan. Terminaron yendo tras el hombre, terminaron caminando tras el hombre cuando Cristo estaba enfrente de ellos. Que jamás nos pase, que jamás nos ocurra, Señor. Que yo como ministro, Padre, yo pueda ser el amigo del novio, Señor, y tu iglesia pueda estar siempre enamorada de ti, tu iglesia pueda vivir, Señor, enamorada de ti. Oh, mi Dios, perdónanos, Señor, si nos equivocamos. Padre, perdónanos. Que nunca nos falte tu guianza, que nunca nos falte tu palabra, que nunca nos falte, Señor, tu Santo Espíritu, Padre, guiándonos, diciéndonos. Oh, mi Dios,
te ruego que tengas misericordia de nosotros y que esta iglesia pueda mantenerse, Señor, en pie delante de ti, esperando tu venida. No queremos, Señor, empezar a hacer cosas, Padre, por un deseo nada más de crecer, sino que queremos obedecer tu palabra y hacer lo que a ti te agrada y vivir, Señor, como a ti te agrada. Sabemos que todo tiene su tiempo. Sabemos, Señor amado, que eres tú el que añade almas. Sabemos que también hay que predicar a los que no te conocen. Sabemos que hay que predicar al que está perdido. Amén. Y todos los días lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestras familias, en todo el momento hablamos de ti, Señor. Y tú pones palabra en nuestra boca, oh mi Dios, y por eso te damos gracias. Sé tú añadiendo la gente que deba ser salva. Yo te doy gracias por los que están aquí, porque los que están aquí tú los has traído, no los he traído yo. No he ido yo a buscarlos, Señor, tú los buscaste, tú los trajiste, papá. Y yo te doy gracias por eso, que podamos hacer las cosas como a ti te agradan. Oh mi Dios, todos vamos en pos de ti, empezando desde el pastor, Señor, en pos de Cristo, en pos de ti, puesto nuestros ojos en Cristo, siguiendo el ejemplo, Señor, de tus apóstoles, el ejemplo de tus siervos, el ejemplo de tus profetas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, oh mi Dios. Gracias, Padre. Llévanos en paz a nuestros hogares, llévanos en paz. Aparta todo mal del camino, aparta todo ladrón, todo enemigo, todo el que quiera robar la paz, apártalo. Que podamos ir en paz a nuestras casas y predicar tu palabra a todo el que nos encontremos en el camino, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Venga, por favor.